Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Seamos nuevamente bienvenidos a esta predicación vespertina de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Oret de Salamanca. Seamos todos bienvenidos, hermanos, y confiando en todas las bendiciones y misericordias del Señor, tenemos mucho que agradecer nuevamente. Estamos reunidos en la tarde, estamos reunidos en su nombre, estamos reunidos para meditar en su palabra, así que aún de las dificultades tenemos motivos para estar alegres, hermanos. Este es el día que ha creado el Señor. Así que nos gozaremos en nuestro Dios, nos gozaremos y deleitaremos en su palabra. Tenemos, hermanos, un hermoso estudio a lo largo del Evangelio de Mateo. Y, hermanos, pues hoy no es la excepción. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, pero quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias para que meditemos en la lectura, en la porción que nos corresponde a el día de hoy, que es Mateo capítulo 26, Mateo 26 del versículo 69 al versículo 75. Mateo capítulo 26 del versículo 69 al 75. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en voz alta, todos unidos. Dice así la Biblia: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones y misericordias. Y gracias porque nos permites tener este tiempo también en la tarde para meditar en tu palabra, alimentarnos de tu palabra, oír tu voz, Señor. Confronta nuestros corazones, transfórmanos, Señor, que tu imagen sea reflejada en nosotros y que este tiempo que estamos entregando, Señor, al estar juntos en tu presencia, como iglesia, como hermanos, como familia de la fe, Señor, sea un tiempo bendecido y dirigido de tu palabra hacia nosotros, y que nuestra voluntad y corazón se sometan a tu palabra, Señor. Así que estamos delante de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo, hermanos, con nuestro recorrido, el Señor Jesús fue arrestado de una forma pues muy cruel, muy difícil, yendo en contra de todo lo establecido como normatividad para la cultura judía, pero fue así. Uno de sus discípulos fue el encargado de proveer esa traición, ¿verdad? El Señor Jesús dijo: todo esto se va a cumplir, es un plan trazado. Qué difícil es, hermanos, cuando tenemos que pasar momentos así. El Señor Jesús estaba orando y ocurre esto, ¿verdad? El Señor Jesús estaba esperando y entregándose a la voluntad de Dios y ocurre esto. Y entonces es llevado, hermanos, por sus enemigos al patio del sumo sacerdote. Le hace un interrogatorio previo Anás. Después le hace otro interrogatorio Caifás, el sumo sacerdote en turno. Y les hace ver que ellos tenían una respuesta bien concreta acerca de su persona. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús no miente. Jesús les dice: tú lo sabes, tú lo has dicho. Tú eres quien está comentando y confesándolo. Y hace una declaración increíble acerca de la revelación del profeta Daniel, de la revelación del profeta Ezequiel en cuanto a su persona como el Hijo del Hombre. Y esto, hermanos, les crea un conflicto. Es blasfemia, ¿verdad? Reo de muerte. Y entonces, hermanos, mientras eso está llevándose a cabo,
Pedro estaba siguiendo al Señor Jesús de lejos. Recordemos, hermanos, que cuando es el arresto, todos huyeron. Aún Pedro, que era el que había cortado la oreja de Malco, el siervo del sacerdote, y Jesús le expresa que no era así la forma de reaccionar. Ahora está, pues tal vez en confusión o como quisiéramos tomarlo, pero Pedro estaba siguiendo a Jesús con una diferencia ahora. Lejos, a distancia y con temor de ser identificado como seguidor de Jesús. Estaba ahí. No, él no, hasta el momento en que abre la boca, no había dicho, hermanos, o hecho algo como para demostrar un temor al peligro de ser seguidor de Jesús. Sin embargo, hermanos, lo que vemos aquí es que él sigue todavía al Señor. Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Hermanos, esta parte es increíble porque en 3 ocasiones a Pedro, ya sea por su conducta, ya sea por ser identificado, la gente inmediatamente supo que Pedro era un seguidor de Jesús. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquella señorita, aquellos niños que con su conducta, que con su presencia la gente puede decir, tú también eres seguidor de Cristo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros pasara una prueba así y la gente nos viera y nos señalara, tú también eres cristiano. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que muchos reaccionamos, tal vez a veces no verbalmente como lo hizo el apóstol, pero sí con una actitud que niega ser cristiano. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es un reto muy grande, porque el Señor nos está diciendo, quiero que además de identificarte, seas capaz de no negar quién es tu Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Dice, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Ya lo habían identificado. Pedro, quién sabe qué fue lo que ocurrió en su mente, qué fue lo que pasó en su corazón, pero lo que salió de su boca fue, él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Hermanos, vamos a ir viendo cómo en la negación de Pedro se van dando 3 etapas terribles, hermanos. Porque aquí dice, él negó, no sé, no tengo idea no sé, a ver, ¿de quién me estás hablando? Prácticamente, es que tú también eres cristiano, tú eres seguidor de Jesús. A ver, espérame, no sé, no entiendo. A ver, explícame prácticamente. ¿Qué es lo que estás diciendo? En lugar de decir, Pedro, ¿verdad? Sí, soy seguidor de Jesús. Pero hermanos, lo mismo que decíamos con Adán y Eva, no podemos caer en un juicio de, por culpa de Adán y Eva estamos aquí. Ese Pedro, qué mal quedó al negar a Jesús. Porque cada vez que usted y yo cerramos nuestra Biblia y no la volvemos a abrir en la semana, estamos haciendo lo mismo. Y no nos estamos alimentando espiritualmente de su palabra. Cada vez que nuestro comportamiento nos lleva a actuar como gente que no es cristiana, estamos haciendo lo mismo. Cada vez que alguien nos pregunta en una dificultad, ¿qué hago? Y usted le dice, échele ganas, en lugar de ponerse a orar con él en ese momento y hablarle de un Dios de amor, estamos cayendo en la misma negación de Pedro. Así que no juzguemos a Pedro, porque la actitud de Pedro la tenemos usted y yo. Y esto es terrible, hermanos, porque la gente se da cuenta de esto. Porque la gente sí se fija, hermanos, cuando son los cultos presenciales, los vecinos, la gente de la colonia, sí se da cuenta quién viene al culto, quién entra a los templos, quién carga su Biblia. Hermanos, qué triste es. Yo recuerdo cuando era niño y íbamos al culto, mis padres llevaban a mi papá su portafolio y metía sus Biblias, metía su himnario porque le gustaba el rojo, el grandote, mi mamá su bolsa llena de Biblias y íbamos al templo. ¿Y sabe qué? Ahora muchos cristianos llegamos al templo y ya ni Biblia llevamos. Antes se veía, esos son cristianos porque llevan sus Biblias en la mano y la gente caminaba y vamos al culto y llevábamos la Biblia aquí. Ahora no, ahora la tenemos en el celular.
¿Y cuántos de nosotros no hemos abierto el celular para buscar una cita bíblica y terminamos viendo Facebook? Terminamos contestando el mensaje en WhatsApp. Ahora en Telegram, como ya es lo nuevo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, estamos actuando de la misma forma que el apóstol. Y no podemos actuar así. Segundo, dice versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Mire ahora, en la primera fue una criada, una señora que trabajaba ahí, la que le dijo, tú estabas con él. La segunda no se dirige a Pedro, se dirige a los demás. Fíjese el testimonio. ¡Ey! Él también estaba con Jesús. No se dirige a Pedro, hace saber a los que estaban que el que estaba ahí era un seguidor de Jesús. Hermanos, ¿sí se da cuenta cómo no podemos escapar? Y gloria a Dios que como cristianos, hermanos, la gente puede identificar eso en nosotros. No, hermanos, demos un paso atrás por temor, por vergüenza, por temor, por miedo. Al contrario, hermanos, tampoco se trata de que seamos arrogantes y que nos pongamos un letrero aquí arriba. Yo soy cristiano, observen todos. Si mi comportamiento no va a dar testimonio. Si lo que yo estoy haciendo no va a glorificar a Dios. Si mis amistades, hermanos, terminan influenciándome a mí en lugar de yo a Él. Si lo que voy a hacer con mi familia no es para la gloria de Dios, entonces debo pensarlo 2 veces, porque le estoy mandando un mensaje a mis hijos sobre lo que es prioridad y sobre las cosas que son secundarias. Y si hemos como familia dispuesto a actividad en el día que el Señor nos pide reunirnos, le estoy diciendo a mi familia, hijos, esposa, Dios puede esperar. Dios puede esperar. En lugar de decirle y enseñarles, Dios es primero. No hay nada más importante, hijos, que la gloria de Dios y buscar en obediencia su voluntad. Por favor, sembremos esto en nuestros corazones. Sembremos esto en nuestros hogares. Saliendo de allí, y ahora viene lo grave, hermanos, fíjese bien, dice, pero él negó otra vez, hay un agregado ahí, dice, con juramento, no conozco al hombre. En la primera solo dijo, no tengo idea, está negando. Ahora el evangelista nos dice que le agrega un juramento, te juro que no lo conozco. Está, hermanos, haciendo veraz que él no conoce al Señor, que él no conoce a su Señor. Y esto se pone peor porque dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La primera se dirige a él. La segunda se dirige a los demás. Y en la tercera ocasión son esos demás que corroboran quién es Pedro. Y lo triste es que la respuesta de Pedro, hermanos, sigue siendo el negar a Jesús. Y ahora algo más complicado. Dice el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Ahora, hermanos, no solo jura, sino que dice maldiciones. ¿Por qué dijo maldiciones? Según lo que dice el versículo 23, ellos le dicen, tu misma manera de hablar te delata. Y lo que hace Pedro para verse inmerso entre ellos es decir maldiciones. No nos dice la Biblia qué es lo que dijo. Algunos teólogos especulan a que no fueron groserías, a otros que fueron juramentos ya más agresivos, más pesados. No sé, lo que sí dice es que fueron maldiciones. Y una maldición no es una palabra de respeto, una maldición son ofensas.
Así que para que Pedro pudiera salir ileso de ahí y que nadie se diera cuenta que es cristiano, empezó a decir groserías. Entonces, hermanos, dijeron ellos, bueno, tu forma de hablar nos dice que eres cristiano. No, no es cierto. Nos retractamos, eres más grosero, ¿verdad? Y qué difícil es cuando nosotros como cristianos, nuestra conducta dice otra cosa. Cuando nuestra actitud no es obediencia. O sea, eso, hermanos, es terrible. Y lo que ocurrió con el apóstol, hermanos, nos puede ocurrir a nosotros. Pero Pedro, hermanos, sabía siempre enmendar sus errores. Cuando él se estaba hundiendo, inmediatamente clamó al Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí nos da una lección también muy grande. Porque el versículo 75 nos expresa lo que hubo en su corazón al darse cuenta, al recordar, al entender que estaba propenso a pecar. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, Pedro había dicho a Jesús, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Si todos estos se escandalizan de ti, yo voy a serte fiel. Yo no lo voy a hacer. Y Jesús le dijo, tranquilo Pedro, hoy me vas a negar. Cuando oigas cantar el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y aún así Pedro decía, no, yo no lo voy a hacer. Y después de que ocurre esto, hermanos, el Evangelio de Lucas nos dice que volteó a ver a Jesús. Jesús estaba de cerca, Jesús estaba enfrente, no sabemos, pero la mirada de Jesús quedó penetrada en los ojos de Pedro. Porque no podemos, hermanos, escapar de nuestro pecado. No existe el pecado oculto, aun cuando sea un término que se repite mucho en las iglesias. Los pecados ocultos no existen, porque tendríamos que ocultarlos del Señor y el Señor todo lo ve. Así que ese término es complicado. Lo que hace Pedro, hermanos, es negar a Jesús con una simple negación. Fíjese lo grave. La segunda vez con juramento, la tercera vez con maldiciones. Y entonces se topa con la mirada de Jesús y viene a su mente lo que el Señor había dicho. Cuidado con lo que haces y cuidado con lo que dices. Hermanos, es bien fácil decir, hoy no vamos al culto, no puedo ir al culto, no nos vamos a conectar. Para el segundo domingo decimos, bueno, ya fue uno, no hay problema en el segundo domingo. El tercer domingo, hermanos, ya ni siquiera nos preocupa a qué horas comienza el culto. Y para el cuarto domingo le aseguro que ya tenemos planes para ese día. Así que tenemos el mismo peligro que tiene el apóstol Pedro aquí, vivir como cristianos y negar que somos cristianos. Así que lo que el Señor pide aquí es exactamente, hermanos, fidelidad, lealtad. Ahora Pedro se acuerda, viene a su mente, hermanos, las palabras de Jesús, porque es importante meditar en su palabra. Porque nos ayuda a recordar, nos ayuda a tener presente su voluntad, a no fallar, por lo menos no de la misma forma. Y sobre todo, a dolernos de nuestro pecado, a avergonzarnos de nuestro pecado. Pedro, hermanos, dice aquí, vino a la mente, vino el recuerdo, las palabras de Jesús se hicieron eco en su mente y entonces salió de ese lugar. Y lo que hizo, hermanos, fue llorar con amargura. Si algo dice aquí, hermanos, es que a Pedro le dolió haberle fallado a Jesús. Hermanos, si usted y yo pecamos y no nos duele, tenemos un serio conflicto. Y tal vez solo tengamos una religión, pero está muy distante de tener comunión con Dios. Tengamos cuidado entonces, hermanos, si usted y yo fallamos y ya no nos da vergüenza, si ya planeamos pecar, si ya especulamos y lo hacemos de la forma más natural. Así que tengamos cuidado. Tenemos que entender, hermanos, que fallarle a Dios no es cualquier cosa. Fallarle a Dios es fallarle a aquel que entregó a su Hijo por nosotros. Fallarle a Dios es negar que Él es nuestro Señor. Fallarle a Dios, hermanos,
Es acarrear consecuencias que amargan nuestra vida, porque el pecado es cruel. El pecado es tirano y no va a tener compasión de nosotros. ¿Por qué entonces no nos atrevemos, hermanos, a vivir sin negar a Jesús? A ser tenidos por los demás como cristianos. Y en el momento que se nos exija una respuesta de nuestra fe, decir legítimamente: soy siervo de Jesucristo. Y si en algún momento hemos fallado, hemos dudado, porque todos lo hacemos, regrese usted a los brazos del Señor. Y tengamos vergüenza de nuestro pecado. Tengamos, hermanos, desprecio por aquello que ofende a nuestro Señor. Y no hay nada más importante como tener presente la palabra de Dios aquí y aquí. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si desconocemos su palabra? Así que no se trata, hermanos, de levantar un dedo y señalar a Pedro. Se trata, hermanos, de doblar nuestra rodilla y decirle al Señor: perdón por haberte fallado, por haberte negado, por no haberte tenido como prioridad, pero me arrepiento. Y vivir, hermanos, como lo que decimos ser, cristianos. Que pueda ser bendición nuestra presencia entre los hermanos. Que nuestra amistad sea bendición. Que nuestra actitud sea bendición a otros. Así que tengamos presente siempre esto. Porque todos los días vamos a enfrentar desafíos a nuestra fe. Así que, hermanos, que Dios nos fortalezca, nos anime y seamos hallados fieles. Vamos a inclinar nuestro rostro y nuestros ojos, cerrarlos para orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos concedes este tiempo también de meditación, porque podemos estar, Señor, reunidos y escuchar tu palabra. Y porque tú le diste una oportunidad más al apóstol Pedro después de haber hecho eso. Y porque tú nos estás dando a nosotros otra oportunidad, aún a pesar de todo, Padre. Que nuestra conducta te dé la gloria, que nuestras palabras te den la gloria y que nosotros mismos, Señor, seamos capaces de ir más allá de lo que todos esperan. Porque somos cristianos y tenemos un Dios poderoso, misericordioso, que tiene el universo en sus manos. Así que, Señor, queremos ser hallados fieles. No permitas, Padre, que las situaciones que pasemos enfríen nuestro corazón. Por el contrario, no permitas, Señor, que nuestro ánimo decaiga. Por el contrario, Señor, tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer. Padre, que nuestra conducta pueda mirarse, pueda detectarse, y que la gente diga: tú eres un seguidor de Jesús. Y que nosotros podamos decir con todo, Señor, nuestra fe, nuestro coraje, decir: sí, soy un seguidor de Jesús. Porque tú estuviste dispuesto a entregarlo todo, Señor Jesús, en la cruz por nosotros. Y si tú estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros, entonces nosotros entregaremos nuestra vida para ti, por ti y para servirte, Señor. Y a cualquiera que demande de nosotros razón de nuestra fe, le podamos decir las buenas nuevas de Jesucristo y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Así que, Padre, ayúdanos a compartir tu palabra y a darnos el valor, Señor, porque hemos caído muchas veces. Levántanos, Padre, con tu poder y úsanos para tu gloria. Que vivamos, Padre, en obediencia, porque tú te encargarás de bendecir, Señor. Así que aquí estamos, Señor, con todo nuestro corazón te damos las gracias por tu palabra esta noche. Alientas a través de ella, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos de todo corazón que Dios le bendiga esta semana,
le fortalezca, nunca se le olvide que Dios le ama mucho. Estamos orando por usted. Le mandamos un abrazo fraternal de todo nuestro corazón. Que tenga una feliz semana. Que Dios le bendiga.